Continuamos comentando la obra de Chervinsky que empezamos en la primera parte del episodio 9. Historia de la danza entre los pueblos cultos desde los primeros comienzos hasta la actualidad, publicada en 1862. En la primera parte de este episodio 9 empezamos con el capítulo 3 que el autor dedica en exclusiva al baile en España. En esta segunda parte seguiremos con esa historia de la danza en España. Su autor escribe sobre la pavana y el origen de su nombre. La influencia de los conquistadores árabes en algunos bailes populares, como la morisca. Chervinsky cita la novela de caballerías de Tirante el Blanco y señala muy acertadamente que en España se distinguía entre baile y danza. También se dolía, como Lope de Vega 200 años antes, de que los bailes antiguos caerían tan en el olvido que ya nadie sabría cómo se ejecutaban. Lo vemos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Del tiempo de los conquistadores árabes viene también un baile de nombre morisca, un baile musulmán con muchas cabriolas y saltos curiosos que desde muy temprano se extendió desde España por el resto de Europa. En Inglaterra, la morisca, al comienzo del glorioso reinado de Eduardo III en el siglo XIV, pertenecía a los entretenimientos de danza más disfrutados de aquel tiempo. Esta antigua y popular costumbre reapareció en los países conquistados y se desarrolló durante los siglos siguientes. Los trovadores y juglares probablemente tuvieron una gran influencia, ya que la composición de canciones, baladas y danzas formaba parte de sus tareas. De la novela española Tirante el Blanco se desprende que estos artistas itinerantes no solo cantaban y tocaban instrumentos, sino que también bailaban. La jibadina y la alemanda pertenecen a las antiguas danzas conocidas en la Edad Media, la última procedente de Alemania. Ambas fueron danzas que Lope de Vega, gran admirador de la danza, en su novela Dorotea lamentó que hubiera desaparecido. Dijo que habían caído en el olvido durante tanto tiempo que ya nadie sabía cómo se ejecutaban. También existen el turdión, el pie de gibao, Madame Orléans, Rey Don Alonso el Bueno, llamado así por el romance homónimo, y la pavana, una danza muy seria y ceremoniosa conocida como la gran danza. Chervinsky nos cuenta que los príncipes la bailaban con sus grandes sobrecotas, los caballeros con su cota y espada, las damas con vestidos de largas colas. Imitaban al pavo real que despliega su cola, de ahí se supone que proviene el nombre. Pero también es posible que esta danza provenga originalmente de Padua y que su nombre sea una corrupción de paduana. Un antiguo escritor, citado por Rabelais, menciona una danza con este nombre, saltatio paduana. Shakespeare y sus contemporáneos mencionan la pavana con frecuencia, como en la obra Lástima que sea una puta, de John Ford, de 1633. En Alemania, donde la pavana estuvo de moda durante mucho tiempo, al igual que en otros países europeos, se llamaba paduana y se bailaba principalmente junto con la gallarda, que era, con su alegre música, una especie de variación del tema anterior. Chervinsky añade una nota a pie de página donde se refiere a las explicaciones de Toinot Tarboux sobre la pavana y la gallarda, explicaciones que usó para escribir este fragmento. El recuerdo de esa danza se conservó incluso después de su desaparición, y el semblante y los pasos eran tan rígidos que se podía hablar de un estilo
pavo real español. Es muy significativo que Chervinsky conociera y señalara en su tratado que en España existía una diferencia entre bailes y danzas. Escribe que los primeros se ejecutaban con movimientos de manos y brazos, mientras que las segundas no. Algo que ya sabemos desde Esquivel Navarro, pero que sorprende se conociera en Alemania siglos después. Continúa diciendo que desde los inicios del teatro, la danza desempeñó un papel importante en España, siendo también una parte fundamental de las representaciones en las iglesias. Para las festividades del Corpus Christi, señala que además de los autos sacramentales, debían celebrarse al menos 2 bailes, según el decreto de la ciudad de Carrión de los Condes de 1568. Chervinsky recoge la creencia que dice que el cardenal Jiménez fue quien restauró la antigua costumbre de bailar en el coro de la Catedral de Toledo durante la misa de los mozárabes. Y esta costumbre de bailar en las iglesias en días festivos se mantiene vigente hoy en día, más de 300 años después. Incluso hoy, en la Catedral de Sevilla, durante la octava del Corpus, se baila un ballet cada noche frente al altar mayor. Los bailarines son todos chicos, de entre 12 y 17 años, vestidos con antiguos trajes españoles. Sus movimientos son solemnes y sobrios. Se supone que el origen de la idea es la danza de David alrededor del Arca de la Alianza, y nadie entre el público, ni siquiera los extranjeros, tiene la sensación de ver algo indecoroso. La danza es, o al menos debería ser, un arte que pueda utilizarse, como la música o la pintura, para asuntos serios. La danza de los seises sigue interpretándose actualmente y es una tradición bien arraigada. Os dejo una breve muestra grabada en 2024. Continúa Chervinsky su capítulo sobre la danza en España. Escribe: Durante el siglo XVI surgieron muchos bailes nuevos, considerados indecentes por sus gestos y posturas libres, pero que gozaron de gran popularidad y reemplazaron a los antiguos bailes decentes y decorosos. Los escritores de la época se quejan con frecuencia de la indecencia del zapateado, el polvillo, el canario, el guineo, el hermano Bartolo, la pipironda, etc., pero sobre todo de la gallarda. El escritor alemán Johannes Pretorius afirma en su libro sobre las danzas de Blocksberg de 1668 que fue inventada por el diablo. Chervinsky constata que la ira de los escritores se dirige especialmente contra la zarabanda, la chacona y el escarramán. Dice que estos 3 bailes licenciosos fueron muy apreciados por el público y se presentaron en muchos teatros durante la segunda mitad del siglo XVI, pero también fueron motivo de condena de la danza y el teatro por parte de moralistas y magistrados. La zarabanda fue sin duda la más provocadora. Se conoció desde 1588 y se supone que debe su nombre a una diabla de Sevilla o de Guayaquil, en Sudamérica. El padre Mariana quiso combatirla en un capítulo dedicado a ella en su libro De Spectaculis, donde escribió: «El baile habría causado más daño que la peste.
Chervinsky cita un libro impreso en 1603 sobre la vida y muerte de la esposa de Antón Pintado, que fue desterrada de la ciudad y murió de pena. El baile incluso fue prohibido. Pero esto no tuvo éxito, pues en tiempos del emperador Carlos II, la condesa de Aulnoy lo vio bailar en el Teatro de San Sebastián, ejecutado únicamente por mujeres, mientras la chacona se hacía en parejas y por personas de ambos sexos. No he encontrado esta cita en el famoso texto que escribió la condesa sobre su viaje por España en 1679. El único comentario sobre la zarabanda aparece al narrar su llegada a la ciudad de Vitoria. Allí, la condesa fue invitada a ver una comedia en una casa particular. Ella lo narra de esta forma. La comedia tenía solo 3 actos, y en los intermedios representaban bailes y sainetes acompañados aquellos por el compás de arpas y guitarras, salpicados estos por los chistes, algunas veces bien insustanciales, del gracioso. Las cómicas danzan con la cabeza cubierta por un sombrerillo y tocando las castañuelas. En la zarabanda corren velozmente. Su estilo no se parece poco ni mucho al francés. Aquí las bailadoras mueven mucho los brazos y pasan con frecuencia la mano por encima del sombrero y por delante del rostro, con una gracia muy singular y atractiva. Tocan las castañuelas primorosamente. No imaginéis a estas cómicas de las que hablo inferiores a las de Madrid. Las que figuran en los espectáculos que para el rey se celebran son algo más elegantes, pero las otras, aun las dedicadas a representar comedias famosas, son en su mayoría muy ridículas. Como Chervinsky no aporta más datos sobre ese libro, habrá que aceptar su palabra. Sobre la chacona, escribe lo siguiente. Se dice que este último fue inventado por un ciego, Ceccone. Dado que la mayoría de estos bailes eran muy libres y apresurados, algunos decían que habían sido inventados por el diablo. Pero independientemente de lo que pensaran, lo cierto es que los bailes causaron muchos disturbios y que pudieron mantenerse en el escenario de un teatro en 1621 contra la voluntad del gobierno, solo gracias a la fuerte resistencia de gran parte del pueblo. Los bailes fueron restringidos y suavizados durante un tiempo, pero no completamente prohibidos, con la excepción de la indecorosa zarabanda, porque el público afirmaba que los bailes eran lo más importante de los espectáculos y que su ausencia haría que el teatro careciera de interés. En el libro sobre la zarabanda, mencionado anteriormente, se nombran muchas otras danzas relacionadas con ella, cuyos nombres están vinculados a las canciones que se cantaban. Generalmente se cantaban con acompañamiento de guitarra, a veces también con flautas o arpas. Se dice que algunas bailarinas podían cantar y bailar a la vez. Chervinsky subraya 200 años después una queja similar a la de Lope de Vega, la de que los bailes antiguos caerían tan en el olvido que ya nadie sabría cómo se ejecutaban. Chervinsky era un ferviente defensor de los bailes nacionales españoles como la zarabanda, la chacona, el escarramán y el zorongo. Nos dice que este último, con sus pasos sencillos pero rápidos, se acompañaba de palmas. El nombre de zorongo proviene de un sombrero especial de las damas que tenía cintas. Por ello, no podemos describir con mayor precisión estos antiguos bailes españoles, pero podemos suponer que eran del mismo tipo que la jota, el bolero o el fandango, probablemente con mayor alegría. Continúa Chervinsky con su documentada reflexión. A mediados del siglo XVII, bajo el reinado de Felipe IV, y debido a su amor por la pompa y las ceremonias, el esplendor de los espectáculos teatrales aumentó, y a menudo las danzas se transformaron en ballets completos con numerosos movimientos entrelazados y una auténtica acción dramática. Las danzas nacionales, más sencillas, fueron relegadas y desaparecieron gradualmente de los escenarios. A principios del siglo XVIII, la zarabanda, la chacona y otras danzas relacionadas parecen haber caído en el olvido. Sus nombres ya no se mencionan.
Sin embargo, una forma similar, aunque no tan alegre, sobrevivió entre la gente sencilla del campo y luego reemplazó a la anterior en los escenarios. Los escritores locales afirman que las seguidillas, que significa baile y canción, nacieron en La Mancha, pero el nombre es más antiguo y ya se menciona en Don Quijote. Aquí, Czerwinski incluye la traducción al alemán de dicha seguidilla. Debemos considerar estas seguidillas como la raíz de todos los demás bailes nacionales que son muy apreciados por los españoles e incluso son bien conocidos en el extranjero. Describir estos bailes sería como describir un bolero, un fandango, etc. Aquí algunos detalles sobre cómo se bailaban las seguidillas. Mientras la guitarra toca un preludio, las parejas de bailarines, elegantemente vestidas de majo y maja, se colocan en dos filas una frente a la otra, a una distancia de 90 o 120 centímetros. Después se canta la primera estrofa de la copla, mientras los bailarines permanecen inmóviles. La voz se detiene y sólo entonces, en el cuarto compás, comienzan la melodía de la seguidilla, el sonido de las castañuelas y el baile con sus elegantes pasos flotantes y sus movimientos de vaivén. Los pasos son una mezcla especial de fandango, jota y fuertes taconeos, donde los tacones se golpean entre sí. La primera parte del baile finaliza con el noveno compás, y ahora hay una breve pausa con solo los suaves sonidos de la guitarra. En la segunda parte, los bailarines cambian de posición, sin extender las manos, pero con un paso muy distinguido y digno, lo opuesto a la alegría libre y vivaz de la otra parte. Con el noveno compás de la tercera y última parte del baile, la música y el canto se silencian y es la norma que los bailarines permanezcan inmóviles como hicieron en la última nota musical. Si esta posición está bien elegida, se les alaba como bien parado. La descripción de Czerwinski tiene ciertas similitudes con la que hace Antonio Cairon del fandango. También sus comentarios sobre las seguidillas, el fandango y el bolero siguen a veces literalmente los comentarios que hace Carlo Blasius en su tratado El Código de Terpsícore, el arte de la danza, sobre estos bailes españoles. Así que podemos pensar que o bien vio danzar estos bailes con esas mudanzas tan similares como el mismo autor reconoce, o se limitó a copiar las descripciones de Blasius. Originarias de La Mancha, las seguidillas se extendieron rápidamente por el resto de España. Como una pequeña variante de este baile, difícil de distinguir, existe el fandango, con un compás lento de 6×8. Se baila entre dos personas, acompañadas de castañuelas. El sonido de las castañuelas, los movimientos de los pies, los brazos y todo el cuerpo deben seguir la música con la mayor precisión. Todo en el fandango es vida y acción. El carácter de este baile es tranquilo, suave y tierno al principio, y luego se vuelve apasionado. Y este es su encanto, porque los pasos son muy sencillos. Antiguamente lo bailaban personas nobles y distinguidas, con gran dignidad, según las reglas indicadas para este baile en los escenarios teatrales. Pero luego se popularizó y llegó a las clases bajas. Allí se interpreta de forma menos convencional y con movimientos amplios y extravagantes. Czerwinski incluye aquí la partitura de un fandango y las siguientes páginas, de la 79 a la 85, son reproducciones de partituras musicales. La tirana, originaria de Andalucía, tiene una melodía de baile similar y la canción, al igual que la del polo, tiene solo 4 versos, al igual que la jota aragonesa, y es interpretada por 3 bailarines. La copla se canta generalmente a 2 voces durante el baile. Se dice que el bolero, compuesto como las seguidillas pero con una medida más lenta,
Fue creado alrededor del año 1780 por don Sebastián Cerezo, uno de los bailarines más talentosos de la época. El bolero es un baile noble, modesto y más decente que el fandango, y también se interpreta en pareja. Chervinsky anota las distintas partes que conforman el bolero: el paseo, a modo de introducción, las travesías para cambiar de lugar, que se realizan antes y después de las diferencias, cambiando los pasos, y finalmente el final, que termina con el bien parado. La música del bolero es de 2x4 o 3x4 y señala que debe interpretarse con gran expresividad y precisión. Cuando las boleras se cantan con acompañamiento de guitarra, se llaman seguidillas boleras. Lo más difícil de este baile es iniciar el paseo, que viene inmediatamente después de la primera parte de la estrofa de la canción, al inicio de la música de acompañamiento, antes del estribillo. Existen otras danzas marginales, como la cachucha, interpretada por Fanny Esler en Alemania, en el ballet Le Diable Boiteux, a partir de la melodía de una famosa canción popular española. La interpreta un hombre o una mujer solos, acompañados de castañuelas. La explicación del nombre cachucha es muy incierta, no se encuentra en ningún diccionario de español. Blasis afirma que los españoles la usan para señalar a una mujer hermosa o algo atractivo. En la lengua bohemia de Andalucía, la palabra significa oro. En poesía se usa para designar la parte de un carcaj donde amor guarda sus flechas. Por fin se confirma mi hipótesis de que Chervinsky está usando el famosísimo texto de Blasis para componer el suyo. Las referencias y comentarios aparecían ya en el Código de Terpsícore, como os he señalado anteriormente, pero hasta ahora este autor no había citado su fuente. Y lo escrito en el final de este capítulo lo confirma, sobre todo al nombrar las seguidillas taleadas, una interpretación errónea en mi opinión de la palabra jaleadas que ya expliqué en el capítulo de Blasis, donde también se nombran erróneamente. Dejo el enlace a este capítulo en la caja de descripción. Cabe mencionar también las seguidillas taleadas, la guaracha, interpretada por una sola persona que toca la guitarra al mismo tiempo, en un tempo de 3x4 que se acelera cada vez más. El paleo de Jerez, la madrileña, el vito, el ole y los zapateados también son muy frecuentes en Andalucía, pero no tan antiguos ni históricos como los anteriores. Continuemos con el texto de Chervinsky que os recuerdo ha sido amablemente traducido por Marie-Thérèse Moreau, catedrática emérita de la Sorbonne de París. Chervinsky escribe que la Folie d'Espagne tiene un carácter sencillo y muy serio y se rige por la grandeza nacional de los españoles. La composición consta de 2 partes, cada una de 8 compases de 2 en 2. El ritmo es normal, con ambas mitades repetidas y ornamentadas con melisma. En música, melisma es la técnica de cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se canta. A la música cantada de esta forma se la conoce como melismática, como opuesta a silábica, en la cual cada sílaba del texto está emparejada con una simple nota. Según Chervinsky, los españoles se entusiasmaron con la primera composición de Corelli de una folía de España. Así termina este capítulo dedicado a las danzas españolas dentro de esta primera obra de Chervinsky que estoy comentando. Un ensayo que revisa la historia de la danza desde la antigüedad basándose en las publicaciones de los maestros que le precedieron. Aunque aporta el valor de contextualizar algo más la importancia que el baile español, con sus características y personalidad especiales, tuvo en el resto de Europa en un siglo abierto a las influencias del folclore y las danzas tradicionales de países que hasta entonces no habían podido competir con la tradición de Francia, Italia, Inglaterra o la misma España. Chervinsky tiene 2 obras más de igual importancia: la traducción de un tratado emblemático del siglo XVI, la icónica obra de 1588 de Thoinot Tarboux, Orchesographie, y que se traduce al alemán a finales del siglo XIX, generando un movimiento de revisión erudita de las danzas del pasado. Comentaré también la última obra que de Chervinsky guarda la Biblioteca Nacional de España,
un breviario con unos maravillosos grabados sobre danzas del mundo que complementan un texto lleno de interés. Todo este material que falta lo veremos en la tercera parte de este episodio 9 del capítulo 7. No te lo pierdas.